Hola a todos, en esta oportunidad vamos a estar abordando la clase número 7 de análisis de agua y bebidas, la parte número 2 que tiene que ver con los planes de seguridad de agua, tratamiento y eficacia del proceso y también vamos a estar viendo un poco el tema de efluentes. Para introducirnos en el tema vamos a comenzar a mencionar que el agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un abastecimiento satisfactorio, es decir, seguro, suficiente y accesible. El agua de consumo humano segura no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume a lo largo de toda una vida, teniendo en cuenta las vulnerabilidades diferentes en las distintas etapas de la vida. Por otro lado, el agua de consumo humano se requiere para todos los usos domésticos, desde la bebida que nosotros incorporamos, la preparación de los alimentos y la higiene personal. Dentro de las guías de calidad de agua para consumo humano propuestas por la Organización Mundial de la Salud, se presenta este marco para la seguridad del agua de consumo humano. Este marco tiene que ver con la aplicación de un abordaje integral de la evaluación y la gestión de los riesgos, lo que aumenta la confianza en la seguridad del agua, es decir, la evaluación sistemática del riesgo desde la fuente hasta la captación eh, del agua hasta el consumidor, la identificación de las medidas pueden aplicarse para gestionar los riesgos. Este marco para la seguridad del agua de consumo humano incluye varios aspectos dentro del mismo que tienen que ver con los planes de seguridad de agua, la vigilancia y las metas de protección para la salud, que no vamos a adentrarnos en ello. Para comenzar a introducirnos un poco más en la temática, vamos a hablar de los aspectos microbiológicos. Los aspectos microbiológicos en la calidad del agua son uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque los riesgos asociados a los aspectos microbiológicos son de mayor magnitud que los aspectos químicos. Por eso vamos a mencionar que las posibles consecuencias de la contaminación microbiana para la salud son tal que su control debe ser un objetivo de importancia primordial y nunca debe comprometerse. Es decir, esta garantía de inocuidad microbiana tiene que ver con la aplicación de barreras múltiples, desde la captación hasta el consumidor, para evitar la contaminación del agua de consumo humano y obviamente reducirla a niveles que no sean perjudiciales para la salud. Los mayores riesgos microbiológicos se asocian a la ingestión de agua contaminada, con heces humanas o de animales, que son obviamente fuente de agentes patógenos, dentro de los que podemos mencionar bacterias, virus, protozoos y el mito. La estrategia preferida de abordaje de gestión enfatiza principalmente en la prevención y la reducción de la entrada de estos agentes patógenos a la fuente de agua y reduce la dependencia así de los procesos de tratamiento de la eliminación de patógenos. La calidad microbiológica del agua puede tener variaciones bruscas en un amplio rango de concentraciones. Puede haber aumentos repentinos en los niveles de patógenos, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades y podrían desencadenar brotes de enfermedades transmitidas por el agua. Por estos motivos, para garantizar la inocuidad microbiana del agua de consumo humano, no puede confiarse únicamente en el análisis del producto final, es decir, del agua directamente que llega al consumidor, incluso si se realiza este proceso con frecuencia. Por eso, vamos a comenzar a hablar de lo que sería la desinfección del agua. La desinfección tiene que ver con la eliminación de microorganismos patógenos, generalmente adicionando productos químicos dentro de algunos de los que podemos mencionar y del más utilizado, que es el cloro. La desinfección es una barrera eficaz contra numerosos agentes patógenos, principalmente las bacterias. Durante el tratamiento del agua debe utilizarse tanto en aguas superficiales como subterráneas expuestas a contaminación fecal. Y este dato es muy importante. La eficacia de la desinfección puede también ser insatisfactoria frente a agentes patógenos presentes en flóculos o partículas que los protegen de la acción desinfectante. La turbiedad elevada puede proteger a los microorganismos de los efectos de la desinfección.
estimular la proliferación de bacterias y generar una demanda significativa de cloro. Es decir, la turbiedad o los sólidos que pueden estar suspendidos en el agua generan que los desinfectantes no toquen a los microorganismos o no entren en contacto con los mismos, lo que genere que no sea efectiva la desinfección y de esa forma se genere una demanda mayor del desinfectante por parte de ese cuerpo de agua. Por supuesto que esta desinfección suele dejar subproductos derivados de la desinfección, que estos subproductos obviamente estoy añadiendo sustancias químicas al agua, pero el intento de controlar los subproductos de la desinfección no deben poner en riesgo la desinfección. Esto quiere decir, no me tengo que volver loco controlando estos subproductos de la desinfección porque tienen riesgos mucho menores asociados a los riesgos que puede tener un agua que no sea apta desde el punto de vista microbiológico. Algunas de las sustancias químicas más comunes que podemos encontrar luego en la desinfección son los trialometanos y el ácido aloacético. Las concentraciones de algunos desinfectantes del agua de consumo humano, como el cloro, se pueden monitorear fácilmente y se recomienda el monitoreo frecuente cuando se aplica la cloración al agua. Esa imagen que le puse en esta diapositiva, fíjense que es un kit HANA que sirve para determinar cloro libre. Es una determinación rapidísima y obtenés el valor en partes por millón de cloro libre presente en el cuerpo de agua. Y tardás nada, muy poquitito y es rápido. Es decir, se adiciona el polvito ese que viene dentro de los insumos, se adiciona ese polvito a la muestra y si se pone rosa, cuanto más rosa se pone, más concentración de cloro tiene el cuerpo de agua. Posterior a esto, vamos a comenzar a hablar de los aspectos químicos. Los aspectos químicos, la preocupación relacionada con la salud que se asocia a los componentes químicos del agua son distintas a las asociadas por la contaminación microbiológica. Por esto que decimos, porque los riesgos asociados a una contaminación microbiológica son mucho mayores que los riesgos asociados a una contaminación química, que generalmente estos riesgos son notorios debido a una exposición prolongada en el tiempo, no una exposición corta. Entonces, en este caso vamos a comenzar a mencionar que la gran mayoría de los problemas evidentes de salud relacionados con el agua se debe a la contaminación microbiana. Es decir, obviamente tiene que ver fundamentalmente con la contaminación microbiana. Sin embargo, puede darse un número apreciable de problemas graves para la salud como resultado de la contaminación química del agua. Pero de todas formas, son pocos los componentes químicos que pueden ocasionar problemas de salud como resultado de una única exposición, excepto en el caso de contaminaciones de gran magnitud de forma accidental en el sistema de abastecimiento de agua. La experiencia muestra que en muchos de estos incidentes de este tipo, el agua se torna imbebible debido a su gusto, olor o apariencia. Esto quiere decir que incluso si existiera una contaminación brusca del agua por algún agente químico, cambiarían notoriamente los aspectos de aceptabilidad del agua y no se consumiría directamente por olores raros, por sabor raro. Es decir, los aspectos químicos tienen como que se empiezan a tapar, pero a su vez tienen esta ventaja que afectan directamente la aceptabilidad del agua. Se han establecido, y esto ya lo hemos mencionado, valores de referencia que tienen como base la eficacia del tratamiento. Es decir, se han establecido valores de referencia que tienen que ver con el tratamiento que yo utilizo para mejorar la calidad de ese agua. Es decir, qué tan cerca logro llegar yo de mi valor de referencia con el tratamiento que yo estoy utilizando. Y después también tiene que ver los valores de referencia establecidos con la capacidad de detección analítica, es decir, qué tan cerca llego yo con mi método al valor de referencia solicitado. En estos casos, el valor de referencia es mayor que el calculado con base a los efectos sobre la salud. Ahora vamos a comenzar a hablar
de los aspectos relativos a la aceptabilidad, el sabor, el olor y la apariencia. El agua no debe presentar sabores u olores que pudieran resultar desagradables para la mayoría de los consumidores. Los consumidores evalúan la calidad del agua en función de sus sentidos. Podemos mencionar que los cambios en la apariencia, olor y sabor del agua de consumo humano de un sistema de abastecimiento puede indicar alteraciones en la calidad del agua de la fuente o deficiencia en el proceso de tratamiento. Dentro de estas guías de calidad de agua para consumo humano vamos a encontrar los planes de seguridad del agua, que son planes de gestión para proveer las bases para la protección del sistema y control de los procesos que garanticen que el número de patógenos y la concentración de productos químicos representen un riesgo insignificante para la salud pública. Estos planes incluyen una evaluación del sistema, un monitoreo y gestiones y comunicación. Posterior a esto vamos a mencionar los peligros químicos en el agua de consumo humano. Cierto número de contaminantes químicos causan efectos adversos sobre la salud de las personas como consecuencia de una exposición prolongada del agua de consumo humano. Ya lo hemos mencionado varias veces. Se trata solo de una proporción muy pequeña de sustancias químicas. Es decir, ciertas sustancias consideradas peligrosas para la salud afectan la aceptabilidad del agua de consumo humano, de modo que por lo general pueden conllevar al rechazo del agua a concentraciones bastante menores que las consideradas peligrosas para la salud. El valor de referencia y la meta local de calidad de agua son similares pero no idénticas. Este último valor, es decir, la meta de calidad de agua que yo estoy intentando alcanzar, puede tener, tiene varias aristas incluidas dentro del mismo que tienen que ver con las circunstancias socioculturales, las económicas, las ambientales y las geológicas. Es decir, alcanzar mi meta de calidad de agua va a depender de factores socioculturales, económicos, ambientales y geológicos. Por eso, los contaminantes químicos en el agua de consumo humano se pueden clasificar de varias maneras. Sin embargo, lo más adecuado es considerar la fuente principal del contaminante. En este cuadro lo que vamos a observar es que se clasifica a los componentes químicos en función de la fuente de ese componente químico. Puede ser de origen natural, fuentes industriales, actividades agropecuarias, tratamiento del agua o materiales en contacto y plaguicidas añadidos al agua. Y dentro de las metas que propone estas guías de calidad de agua de consumo humano, vamos a mencionar que la meta siempre va a ser alcanzar o estar lo más cerca del valor de referencia que se establece, tanto para la Organización Mundial de la Salud como para la legislación vigente. Por eso vamos a mencionar un poco esto de la capacidad de detección analítica, y esta frase me pareció importante para considerar. No es fundamental utilizar métodos estándares. Es importante que los métodos utilizados hayan sido validados adecuadamente y que se haya determinado su precisión y exactitud antes de tomar decisiones importantes basados en los resultados. Es decir, la validación de un método analítico es un proceso por el cual se establece mediante estudios de laboratorio las características de desempeño del método. Esto tiene que ver con la determinación de la linealidad del método, la especificidad, el límite de detección, límite de cuantificación, precisión y exactitud. Es decir, son todas características que hablan del método. ¿Qué quiere decir esto? No es necesario utilizar métodos estándares. Yo puedo utilizar el método que dispongo en mi laboratorio debido a la instrumentación que yo tengo en el laboratorio, debido a mis capacidades analíticas dentro del laboratorio. Yo puedo generar un método, o puedo desarrollar, un método para la detección de mi analito en concentraciones a las cuales yo quiero determinar, pero ese método debe estar correctamente validado. Es decir, yo no puedo presentar un resultado a nadie o dar un dictamen de algo en función de un resultado si no estoy trabajando con un método validado adecuadamente. A continuación vamos a encontrar la clasificación, es decir, un cuadro que presenta la clasificación de los métodos analíticos
para sustancias inorgánicas. Es decir, acá tenemos una clasificación de los métodos analíticos. A medida que aumenta la categoría, mayor es la complejidad del método para la detección de sustancias inorgánicas. Posterior a este vamos a tener una clasificación de los métodos analíticos, pero para sustancias orgánicas. Y obviamente a medida que aumenta la categoría, aumenta la complejidad del método analítico. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar del tratamiento. La recolección, tratamiento y almacenamiento y distribución del agua de consumo humano conlleva una adición deliberada de sustancias químicas. Algunos son aditivos directos, es decir, lo estoy agregando adrede, y otros son aditivos indirectos que pueden provenir de tuberías, válvulas, grifos y superficies de depósitos donde el agua entró en contacto con ellos. La eficacia de este tratamiento va a depender de la concentración de la sustancia química en el agua no tratada, las medidas de control aplicadas para el sistema de abastecimiento del agua de consumo humano, la naturaleza del agua no tratada, es decir, si es subterránea, superficial, si tiene materia orgánica, solutos orgánicos y otros componentes como la turbiedad, y los procesos de tratamiento ya instalados, es decir, qué proceso dispongo yo para tratar el agua. Y a continuación vamos a mencionar de forma muy reducida la clasificación cualitativa de procesos de tratamiento en función de la complejidad de la técnica. Tratamientos de agua, a medida que aumenta la categoría, es mayor la complejidad de las técnicas. Y acá tenemos una cloración simple, filtraciones, precloraciones, aireación, coagulación, optimización de los procesos de control de los subproductos de desinfección, tratamiento con carbono activado granular, intercambio de iones, ozonización, procesos de oxidación avanzados y tratamientos con membranas. La efectividad de los procesos potenciales se deben evaluar usando pruebas de laboratorio o, obviamente, antes de ponerlos en funcionamiento, realizar pruebas en planta piloto con el agua no tratada de interés. Y obviamente estos análisis deben durar lo suficiente para identificar problemas en las variaciones estacionales o temporales en las concentraciones de los contaminantes y así evaluar la eficacia del proceso de tratamiento del agua. Y ahora vamos a mencionar otro tipo de tratamiento que es el tratamiento para el control de la corrosión. Hoy en día tenemos casi todas las tuberías son de plástico, pero aún siguen existiendo tuberías en las que se incluyen algunos metales, lo mismo que los grifos y las válvulas pueden estar generando algún tipo de corrosión. La corrosión es la disolución parcial de materiales que forman parte de los sistemas de tratamiento y abastecimiento, depósitos, tuberías, válvulas y bombas. El control de la corrosión conlleva el monitoreo de muchos parámetros, como la concentración de calcio, bicarbonato y oxígeno disuelto, y así como el pH. El pH controla la solubilidad y la velocidad de la reacción en la mayoría de los metales que intervienen en las reacciones de corrosión. La concentración de carbonatos y bicarbonatos, es decir, la alcalinidad, y la concentración de calcio, dureza, también afectan las velocidades de corrosión de algunos metales. Para caracterizar la corrosión muchas veces, y hoy en día se utiliza todavía, existen distintos índices que tienen que ver, esto es un dato de color, no es necesario que lo sepan, pero existen distintos índices para evaluar la corrosión de un agua, es decir, si un agua es corrosiva o no, que tiene que ver con el índice de Langelier y el índice de Larson. Y finalmente vamos a abordar lo que tiene que ver con el tratamiento domiciliario. Se ve muy común hoy en día también que se instalen este tipo de purificadores en las canillas de agua o que se incluyan dentro de la red que llega, dentro de la red que abastece una casa. Estas tecnologías comerciales muchas veces lo que hacen es eliminar el exceso de dureza o de algunos de los analitos de interés que puedan estar presentes en el agua de red o en el agua no tratada que esté alimentando a la casa. Entonces muchas veces se adicionan estos filtros. Estos filtros tienen que ver con el intercambio de iones usando albúmina activada, puede ser uno de ellos, carbón animal para reducir las concentraciones de fluoruro, este nunca lo vi. El intercambio de cationes se usa ampliamente para eliminar el exceso de dureza, ese es muy conocido.
y las sustancias orgánicas naturales y sintéticas pueden ser eliminadas mediante tecnología de carbón activado o carbón block.